Hola, sean bienvenidos a tu espacio, un universo de experiencias. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, Beatriz Carrillo García, y nos va a contar su experiencia en la Secretaría de Salud. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu espacio, un mundo de experiencias. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Beatriz Carrillo García. Ella es, bienvenida, por lo que estás aquí con nosotros. Ella es trabajadora social del Hospital General de México. Es una compañera de nosotros, muy querida, y el día de hoy nos va a platicar su experiencia desde que labora en la Secretaría de Salud. ¿Cuántos años llevas trabajando en la Secretaría de Salud? 33 años ya, tengo en el hospital, pues es toda una vida ya, al servicio de nuestros pacientes. Perfecto, y esa es la experiencia que nos va a platicar el día de hoy, toda una 30 y tantos años de experiencia dando su servicio a nuestros usuarios. Supongo que deben de ser muchas experiencias. Sí, sí. Me ha tocado ver evolucionar el hospital de una manera muy drástica. En verdad, he vivido en el hospital desde esta parte técnica, tecnológica más bien, en donde anteriormente no había computadoras. Me tocó. Los jóvenes hoy dicen, ¿cómo vivían sin computadoras? Bueno, un hospital funcionaba sin computadoras. Y la entrada de la tecnología al hospital fue difícil porque pues estas generaciones que no nacimos con la computación, pues sí es difícil acoplarse y además dejar la información, porque bueno, nosotros recolectamos información de nuestros pacientes. Y para nosotros era muy fácil dejarla plasmada en una hoja, y para nosotros esa hoja era la valiosa, ¿no? La consulta, cuando de repente tenías que revisar algún expediente anterior para darle seguimiento a ese caso, pues era tremendo, ¿no? Sí, además esta parte, ¿no? Todo lo que hacías lo escribías y entonces tenías expedientes así, ¿no? Gigantes. Hoy todavía hay expedientes gigantes porque los médicos no trabajan. Pero más allá es esa parte de la forma en la que puede trabajar uno como trabajador social y el médico son cosas diferentes, ¿no? Porque ellos sí tienen que tener muchos datos que tienen que tener a la mano, que se tienen que ir acumulando, y por eso los expedientes salen grandes. Nosotros, de alguna manera, de esta parte social un poquito podemos dejar nuestra nota en el sistema, y eso es una gran ventaja ahora. Ahora sí. Y además de esto que dices, ir acumulando papeles, sabemos que nuestros pacientes va cambiando la dinámica familiar y tenemos que ir poniendo estas notas y dejar estos registros. Y sí, eran muchas notas, a veces no había notas o se perdían las notas. Hoy día no. Entonces sí, la incorporación de la tecnología en el hospital ayudó muchísimo. Bueno, ahorita ya nos adelantamos un poquito, pero bueno, tenemos que empezar por el principio. Trabajo social. ¿Por qué trabajo social? Beatriz, cuando eras joven, ¿qué pensabas hacer cuando eras joven? Pues a mí me tocó crecer en una familia tradicional. No me tocó elegir la profesión, a mí me la eligieron mis padres. En este sentido fue mi padre. Y bueno, él me decía, o eres trabajadora social, o eres enfermera, o todo lo que fuese encauzado a las mujeres, ¿no? Porque en esa época las mujeres estábamos más encajonadas a una profesión determinada. Estudié esto, no fue mi elección como tal, pero cuando yo entré a trabajar al hospital, terminé mi carrera a nivel técnico nada más, y cuando entré a trabajar al hospital me enamoré de mi profesión. En realidad amo lo que hago, amo a los pacientes.
creo que el destino me fue llevando justo al lugar en donde debía estar, ¿no? Y con el paso de los años empecé a enamorarme de lo que hago, de mi profesión. ¿Cuál fue tu primer lugar de trabajo? ¿Siempre has trabajado en el Hospital General de México? No, yo trabajé en la Secretaría de Salud antes, en oficinas, en Lieja y Reforma. Sin embargo, no me gustaba el trabajo de oficina. No, trabajaba con adultos mayores y no me gustó mucho el trabajo de oficina, no tenía como ese contacto como ahora con los pacientes. No veía esta necesidad que tiene la población en México de ser vista, ni siquiera desde la salud, ¿no? Simplemente de ser vista y de ser atendidos, de ser escuchados. Eso no lo viví en la Secretaría de Salud. Muy administrativo. Muy administrativo. Pero ya como trabajadora social. Ya como trabajadora social. Sí, ahí estuve trabajando nada más 6 meses y concluí con mi trabajo. Trabajé en la iniciativa privada haciendo otras cosas y después ya entré al Hospital General de México. ¿Cuándo entraste al Hospital General de México? En el 89. 1989. Posterior al terremoto, 4 años después. Posterior al terremoto. A mí el terremoto, bueno, me tocó vivirlo cuando yo estaba estudiando. Yo estaba todavía en la escuela. Ya estábamos haciendo prácticas de campo, entonces me tocó salir, justo trabajé en la colonia Guerrero, en Tlatelolco un poco, y vivir el dolor que estaba a nivel, pues toda la población. Yo creo que todo el país. Sí, fue un colapso, ¿no? Porque, más los que vivíamos en la ciudad, ¿no? Sí. Que de repente te enteras de lo que sucedió. Afortunadamente, por ejemplo, en mi caso, yo vivía en el sur, por allá no vimos mucho, pero aún así quedaba, se sentía el miedo, se sentía la tristeza por todos lados en México. Y supongo yo que tú que estuviste en esa zona haciendo tus prácticas o bueno, teniendo un acercamiento todavía más grande, ¿no? Porque el colapso de ver, nunca nos hubiésemos imaginado lo que sucedía en realidad. De hecho, para mí todavía lo máximo que puedo tener una imagen es lo que veo en fotografías. Pero en este caso tú estuviste ahí. Sí, bueno, me tocó junto con mis compañeros de la escuela en ese momento, compañeras, porque también trabajo social apenas estaba viendo a los varones, ¿no? Teníamos en la escuela, había a lo mejor 3 varones, ¿no? Eran repartidos. ¿De cuántos? Yo creo que éramos como unos 1000 estudiantes. Era 3, 6, 9. No, como unos 500 estudiantes yo creo que éramos y había 3 varones. O sea, realmente éramos había muy pocos varones, ¿no? Entonces cuando mis compañeras, compañeros, íbamos al campo a trabajar con estas personas que estaban viviendo este dolor, durmiendo en la calle, ponían lonas en Reforma, sobre Reforma había lonas, cobijas en el piso y la gente estaba durmiendo ahí esperando que rescataran o a sus familiares o sus pertenencias, ¿no? Los que habían logrado salir, ¿no? Sí. En ese entonces no había alarma sísmica. La alarma sísmica vino después. Sí. Entonces, sí lo vivimos tal cual como hoy vivimos quienes conocemos la alarma sísmica y escuchamos, nos espantamos, salimos y sabemos que tenemos un tiempo. Cuando no había alarma sísmica, era caótico empezar a sentir el movimiento y salir, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia cuando temblaba, de repente los niños sentíamos el movimiento y nos divertía. Creo que el 85 marcó un cambio. Un cambio drástico. En toda la población. Porque la naturaleza nos demostró su poder de lo que podía Nos hacer. demostró el poder, así es. Ok, ahí en ese tiempo, ¿eran tus prácticas? Eran mis prácticas, yo estaba haciendo prácticas con el DIF.
exactamente qué era lo que hacían ustedes ahí. Anotaban, entrevistaban a la gente. Pues se dividieron en etapas. En la primera etapa fue esta atención inmediata a la población que estaba en desventaja total, que eran los que habían perdido sus casas. Preparábamos, hacíamos tortas, ollas de café gigantes, y el DIF contrató camiones, nos llevaban junto con todo esto a los lugares en donde estaban estas casas derrumbadas, estos edificios, y nosotros repartíamos comida, o la gente llegaba a donde estaban las camionetas y las repartíamos. Eso se dio como los primeros 15, 20 días, que en realidad la ciudad era un caos. Yo creo que el gobierno no estaba preparado para vivir esta circunstancia. Entonces también en lo que el gobierno decidía que se iba a hacer, pues bueno, este tiempo fue esta atención. Y posteriormente ya vino una segunda etapa, en donde ya íbamos y hacíamos un levantamiento. ¿Cuántas personas vivían en esta vivienda, si se alcanzaba a distinguir? Eso ya se hizo básicamente en la colonia Guerrero, que tenía como viviendas ubicadas, muchas vecindades. Entonces ya se hizo desde este punto un censo, cuántas personas vivían, cuántas familias había en espacios súper pequeñitos. El hacinamiento en ese tiempo, esas colonias se crecieron en los años 50, que a lo mejor fue su mejor apogeo, mucho hacinamiento existía en esa parte. Sí, había mucho hacinamiento, y bueno, este era nuestro trabajo. Esto estuvo, yo creo, como un año llevándose a cabo, haciendo este trabajo. Para ese entonces yo ya estaba fuera de la escuela. Perfecto. Ya estaba saliendo. Después de ahí fue cuando llegaste a Lieja. Sí, tuve algunos trabajos en oficinas particulares, de otra cosa, nada de trabajo social. Trabajé en alguna empresa de investigación de mercado. En aquella época las empresas de investigación de mercado contrataban a muchos trabajadores sociales, porque éramos los profesionistas en las entrevistas. En las entrevistas siempre. Eso era Eso es lo bueno de nosotros. Sí. Es la parte que mejor sabemos hacer. Lo que mejor sabemos hacer. Y las empresas de investigación de mercado en aquella época contrataban trabajadores sociales recién egresados. Además había muchos trabajadores sociales técnicos. Entonces, la contratación de los trabajadores sociales en estas empresas era muy común. Trabajé en diferentes empresas, ocupé diferentes espacios, en algunos momentos en entrevistas, después fui supervisora, viajábamos por el país, me tocó visitar algunos estados de la República Mexicana con equipos, haciendo entrevistas para diferentes empresas, y después trabajé en la parte estadística de alguna empresa donde fui creciendo, y bueno, ocupé un espacio de dirección ahí, que realmente era una empresa muy pequeña, pero bueno, me ayudó mucho a conocer de la estadística. Excelente. Ahora, después de eso, ya empiezas a agarrar experiencia, ¿no? ¿Cómo llegaste al Hospital General? Al Hospital General llegué, tenía una conocida ahí que me hablaba justo de estas experiencias del hospital. Tenía un familiar trabajando en el hospital, que yo decía, ay, esto me gusta, como que estar en un hospital y ver que el enfermo necesita, ay, pues voy a ver, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que me lastimé un brazo, fui al hospital, me sacaron una radiografía y vi a la trabajadora social de Rayos X. En ese entonces había trabajo social en Rayos X, y le dije a mi acompañante, ese lugar lo voy a ocupar algún día. Y bueno, las cosas se fueron dando y ahí estoy. Primero trabajé en Lieja, y ya de Lieja logré el cambio al hospital. El cambio al hospital. Ok, perfecto. Llegas al hospital.
dentro de la construcción teórica del trabajo asociado cuando eres estudiante, tienes una imagen de lo que puedes hacer. Esta imagen se concretó cuando llegaste a la Secretaría de Salud, o es algo que es un mundo completamente diferente, porque sabemos que hay un sesgo entre lo que se aprende teórico y lo que tú ves en la escuela. Cuando llegas a la práctica te das cuenta que el universo es mucho más grande, y tanto en experiencias como en conocimientos y en la aplicación de esos conocimientos, a veces nos quedamos un poquito cortos cuando la realidad nos llega de golpe, ¿no? Sí, definitivamente lo que uno aprende en la escuela no es más que la base de lo que vamos a plasmar en un papel, ¿no? De lo que vamos a escribir. Pero cuando tú lo vives, cuando tú te enfrentas a la realidad, sobre todo en este hospital tan grande, con esta multiplicidad de circunstancias, ves que lo que leíste y lo que aprendiste en la escuela es bien distinto. No te preparan, además en las escuelas no te preparan a tratar con el otro, con el sentimiento, el sentir, el padecer del otro. La contención. Nunca te imaginas cuando eres estudiante que uno de tus principales trabajos o una cualidad que debes de tener para poder hacer bien tu trabajo es esa contención. Porque te vas a enfrentar, y más en un hospital, te vas a enfrentar a gente con muchos conflictos en ese momento. Tanto puede tocarse que sea el paciente, te puede tocar que sea familiar o un conocido, pero llegan en un conflicto terrible porque la gran mayoría llega con una necesidad de salud y donde está en riesgo su vida. Y ya sea como paciente, como ser querido, cuando tú quieres empezar a hacer estas entrevistas, que son muy importantes para nosotros, primero tienes que crear el ambiente para que puedas obtener bien la información. Tienes que crear el ambiente, tienes que crear esa confianza entre el usuario y tú, y además tienes que ir preparado, porque siempre lo que la otra persona te va a platicar te puede confrontar con sentimientos personales, y eso a veces, bueno, yo creo que a ti también te tocó vivir esta parte en donde nos decían nuestros jefes: no puedes crear esta empatía, ¿no? Tú estás del otro lado del escritorio y él está, tú estás para dar un servicio y él está allá, sus sentimientos son suyos y tú estás de este lado. Y a eso nos enseñaron, en la escuela así me enseñaron: tú eres la profesional y estás aquí para darle un servicio y la que sabe eres tú. Pero cuando estás ahí dices: ah, caray, no sé nada, el que sabe de su vida es él, y el que me está compartiendo eso es él. Y el que está en crisis es él, sí. Y me mete en crisis también. Sí, porque cuántas veces nos ha tocado que te están platicando su situación y de verdad tú tienes que tomar aire y no llorar con ellos, porque realmente a veces es muy difícil no ser empático. Te pones en su lugar, porque tienes que encontrar una solución a su situación. Nosotros creo que uno de los papeles principales es ser ese gestor, ¿no?, entre la institución y las necesidades del usuario. Pero para esto también uno tiene que tener la cabeza fría para poder tomar las mejores decisiones para tu usuario. Pero luego a veces cuando ellos te platican, sí se siente muy... Sí, creo que el sentimiento lo transmiten, y que nosotros empaticemos con ese sentimiento es importante, porque eso también va a romper esta mirada que ellos tienen de: es que es el trabajador social y él sí sabe y él sí puede, y yo acá, pobrecito. Porque además también a veces en México creo que la población está muy acostumbrada a ser pobrecita, ¿no?, y a que denme y ayúdenme. Y como tú bien dijiste, nosotros somos gestores para que ellos encuentren las herramientas de la solución a su problema. Entonces, si dividimos, si empatizamos con su sentir, pero no nos emocionamos, no tenemos esta emoción y somos fríos para tomar la decisión de decirle: oye, es que sí estás en una circunstancia difícil, pero hay que poner los pies en la tierra y empezar a tomar tus decisiones.
¿no? Sí, porque bueno, la institución te va a brindar ciertas herramientas para que tú puedas solucionar tu problema de salud. Pero finalmente para llegar a un buen término, también el usuario, su familia, sus redes, tienen que hacer lo necesario para que realmente pueda llegar al éxito que se necesita para que tu salud esté bien salvaguardada. Porque bueno, o sea, tomemos en cuenta que en un hospital el trabajo es multidisciplinario y de igual forma la vida del usuario es integral. Entonces, hay salud mental, hay salud física, hay diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Y en este caso, cuando un usuario requiere, por ejemplo, el primer caso que se me viene a la mente, un paciente con insuficiencia renal crónica. O sea, tiene que hacer cargo, familia cercana, porque es una enfermedad crónica degenerativa que seguramente en su tiempo, bueno, ahorita tenemos una situación diferente en cuanto a nuestro trabajo y la forma en la que el Estado afronta esta realidad, sí. Pero antes cuando se había pagos de cuotas de recuperación, ese era un padecimiento en el cual pues ibas a ir desgastando a la familia, porque indudablemente poco a poco, y más si de repente el enfermo era el principal proveedor económico, la economía se iba a ir desgastando poco a poco. Y justo ahí es en donde interveníamos, en esta parte de educar a la familia hasta dónde pueden ir desgastándose de manera económica y de qué forma, ¿no? Pueden ir evaluando el futuro, porque a veces los usuarios creen que una enfermedad, cuando son crónicas degenerativas, no tenemos el alcance. Decimos, está enfermo y se va a curar. Y entonces me desgasto todo, vendo todo. Tenemos gente que viene de zonas rurales, venden absolutamente todo lo que tienen en un paciente que va a estar enfermo muchos años, ¿no? No es un padecimiento de un momento y sale. Creo que esa educación también en esa parte tenemos que educar también al familiar, porque pues es el familiar el que da todo por su paciente. Claro. Entonces ahí intervenimos también, ¿no? Sí, muchas veces ahí es parte de nuestro trabajo irles guiando desde el momento en el que empieza el padecimiento, irles dosificando, enseñarles a dosificar ese esfuerzo para que sea tolerable. Y al final, les digo, sabemos que una enfermedad crónica degenerativa en muchas ocasiones, si no es bien atendida, pues va a llegar al momento de colapso, ¿no? Y también orientar a los familiares, principalmente en este caso a los cuidadores primarios, de cómo tienen que solicitar su apoyo, en este caso en tanatología, porque tienen que salvar su salud emocional y también ayudarle al paciente a tener los mejores momentos antes de este último paso, ¿no? Y finalmente a veces pensamos, o a veces hay usuarios que piensan que nada más somos los cobradores, ¿verdad? Pero no, nuestro trabajo va todavía mucho más allá, y ahorita este es solo un ejemplo de todo lo mucho que podemos o que tenemos que realizar al brindar este servicio para nuestros usuarios, ¿no? Este es un ejemplo de esta enfermedad nada más. De un paciente con indudablemente, dentro de todas las experiencias que has tenido, ¿cuál es la que más te ha conmovido? ¿O la que cambió tu forma de ver y de pensar? Pues yo creo que ahora con COVID, es algo muy reciente, es algo que está todavía a flor de piel. Creo que tuvimos experiencias muy difíciles, emocionalmente muy difíciles. Nos pusieron, yo creo que a todo el mundo, con la vida en las manos, ¿no? Así lo pensamos. Y trabajar COVID de manera personal, de manera emocional, espiritual, creo que fue una bendición trabajar con nuestros pacientes. Yo trabajaba en torre quirúrgica en estos años, desde que empezó COVID, estuve en torre quirúrgica
con la terapia de torre quirúrgica, que también se convirtió en terapia COVID. Y pues, híjole, es que hay varios casos, ¿no? Pero viví 2 pacientes en circunstancias diferentes. Un jovencito que tenía cáncer, en oncología fue en donde se contagió él y su cuidadora primaria, que era su madre. Lo internan, bueno, él estaba internado, pero lo trasladan a la terapia de COVID, y la mamá se enferma, ellos eran foráneos, la mamá fallece en su domicilio porque pues no había nadie quien la atendiera. Ella fallece y quien viene a ser su cuidador primario es su papá, que ya estaban con una separación, la mamá y el papá. El papá viene de Puebla, en Puebla creo que viven. Entonces llega a la Ciudad de México y empezamos con acompañamiento, porque lo que hicimos fue un acompañamiento emocional con los familiares. Empezamos con este acompañamiento con él. Estaba viviendo circunstancias muy difíciles, ¿no? La ruptura con su esposa, el sentimiento de abandono, de haber abandonado a su hijo cuando estaba enfermo de cáncer y él no lo asistía. Esto lo expresó él. Y pues él dijo, su hijo está de terapia, con cáncer, y cuando hablamos de cáncer, vemos muerte. Y luego viene COVID y dice, caray, pues se me va a ir, sí. Además, estas posturas que en algún momento comentábamos en el hospital, estas posturas machistas, soy hombre, no lloro. Entonces el hombre, el padre de este paciente, no lloraba, sentado, frío, una piedra, pero yo me acercaba y lo tocaba. Yo soy muy de tocar. Creo que tocar a un paciente, tocar a un familiar, nos genera esta empatía, justamente, ¿no? No necesito decirlo, como expresarlo con mi tacto. Entonces yo lo tocaba y yo recuerdo que él por dentro temblábamos. Ponía su barrera para no... Ponía una barrera. En uno de los momentos, este chico estuvo internado en terapia intensiva, sin estar estando entubado. Estuvo como 3 meses y medio. En este tiempo, de repente se mejoraba, de repente no, y así. En uno de esos procesos en donde el médico nos dice, el paciente está mejorando, y le dio el informe al papá, los informes se daban de una manera distinta, no se daban de manera personal. El médico no bajaba a dar el informe, lo daba desde el teléfono de la oficina de trabajo social. Entonces, quien daba la cara éramos nosotros, y quien daba el informe por vía telefónica era el médico, ¿no? Entonces le dijo que estaba mejorando. Fue el momento de ruptura del señor. En ese momento se quebró, empezó a llorar, y desde la mirada profesional, mi primera reacción fue, listo, tenemos entonces apertura con este hombre para poder trabajar con él. Claro. No vamos a trabajar con esta roca que demuestra fortaleza, que más que fortaleza es fuerza. Creo que es distinto, ¿no? Sí. Esta fuerza de no me duele. Pero que a la vez, perdón que te interrumpa, pero que a la vez esa fuerza tampoco te deja reaccionar. Para nosotros es muy importante crear justamente este punto de ruptura para poder trabajar con nuestros usuarios en este tipo de casos. Porque una persona que está demasiado a la defensiva, que está muy concentrada en sí, en otras cosas, cuando tú le das orientación, cuando tú lo guías para que haga, regularmente no te entiende, no te escucha. Porque todavía está cerrado. Y tú le explicas, es que tiene que hacer tal cosa, y cuando le preguntas, ¿oye, ya lo hizo? La respuesta es, no, híjole, lo tengo que hacer, pero más sin embargo, ya después que está esta ruptura, cuando empiezas a hablar con ellos, con nuestros usuarios,
ya entonces empiezan a captar todo y es cuando mejor se puede trabajar. Sí, ya están más abiertos, están en una posición de receptores, ya no solamente es denme información y yo qué voy a hacer, yo qué voy a aportar con mi paciente, ¿no? Él fue una persona que sí me dejó mucho aprendizaje. Después de ese momento, teníamos prohibido tocarnos, inclusive hoy todavía en las instituciones públicas hay una mampara que nos divide para que no nos salpiquemos. Por eso invisible que es la distancia, ¿no? Ajá. Definitivamente yo de manera personal sabía a lo que me arriesgaba porque sí lo hacía de manera consciente, inclusive con muchas personas me tuve que levantar y nos abrazamos y abrazaba su dolor y ellos abrazaban también mi angustia, ¿no? Porque pues para eso estábamos en ese momento, para abrazarnos y sentirnos en angustia yo, porque pues también tengo familia, trabajando, no decía, voy a llegar a casa, mis hijos, yo, COVID, me muero, ¿qué pasa, no? Voy a abrazar a alguien que sé que puede tener COVID y decía, pero estamos en este barco, claro. Y somos seres humanos. Esa solidaridad, ¿no? Esa solidaridad. Para poner como ejemplo dos momentos históricos muy importantes, 85. Ahí podías abrazar a la gente sin ningún problema. Sí. Podías demostrar esa solidaridad y esa cercanía. Aquí era muy difícil, eso fue algo que nos marcó y que nos dejó muy diferente, algo que a estas generaciones que lo vivimos nos va a dejar muy marcados porque ese sentimiento, esa necesidad de solidaridad, pero esa regla de precautoria de no tener contacto que a la vez hacía que te quedaras, que aunque sabías que estabas acompañado, en realidad estabas solo. Sí. Se sentía uno solo porque no era nada más cuidarte a ti, no era cuidar a los demás, porque eso, como dices tú, yo tenía familia, o sea, de repente dices tú, es mi trabajo, es mi esfuerzo, yo lo doy con gusto, ofrezco mi vida, porque así somos a veces cuando, bueno, he visto que muchos compañeros decimos cuando ofrecemos nuestro servicio, ¿no? Así es. Pero de repente esa parte de responsabilidad donde decías, híjole, también tengo familia, me voy a poner en riesgo, pero muchas veces creo que somos muy solidarios. La sociedad mexicana en general es solidaria. Somos solidarios. Sin embargo, sí hay diferencia entre lo que se vivió en el 85, ahora con COVID. Y creo que la diferencia la marca la experiencia propia, la experiencia personal. Creo que no podemos dejar de lado, cuando somos profesionistas, que tenemos una historia de vida. Y esta historia de vida nos va a marcar para ser de una u otra manera conforme vamos avanzando en edad y en experiencias, ¿no? En nuestra historia propia, ¿no? En nuestra historia propia. Cuando yo veía en el 85, a pesar de que en el 85 podíamos abrazar y podíamos tocar, mi experiencia de vida era muy distinta. Entonces la vivencia de ese dolor ajeno era ajeno, no era propio. Era ajeno y yo me sentía ahí como un apoyo. Yo estaba ahí para ayudar, no para sentir. Sí, estabas como que en esa parte, aquí era al revés, ¿no? Sí. Aquí tú eras la que estaba en esta burbuja de protección y los que estaban en desgracia eran ellos. Entonces yo estaba para ayudar. Eso es el 85. Eso fue el 85. Pasan los años, vienen las experiencias de vida personales y el COVID. Pero antes de todo eso, toda tu experiencia de trabajo, ¿no? En donde la cotidianidad, en donde te acostumbras a trabajar, a vivir con el dolor ajeno, que de alguna manera es muy parecido a lo que pasaba en el 85, pero llega el COVID exactamente y ahí es diferente. Ahí es diferente. Ahí se marcan circunstancias totalmente diferentes, porque ahí el vulnerable no era el otro. Todos estábamos en el mismo barco y todos estábamos sufriendo y nos tocaba sufrir con ellos y sufrir lo nuestro. Entonces era muy distinto
traíamos estas historias de vida. A veces, en algún momento en casa me decían, es que eres muy fría. Cuando alguien está enfermo, cuando tus hijos están enfermos, eres fría. Te enfrentas a esta circunstancia de una manera muy fría, ¿no? En algún momento de la vida, mi hijo el menor estuvo muy mal, estábamos en otro estado, y yo veía a este niño con experiencia profesional en el hospital, y decía, yo veo a los chiquitos allá y digo, este niño se me va a ir, mi hijo, ¿no? Y yo recuerdo que le decía a mi esposo, vámonos a mi casa, porque yo quiero que mi hijo muera, si ese va a ser su camino, en mi casa, conmigo. Y él me decía, eres fría, ¿por qué piensas en la muerte, no? Eso no nos va dando las experiencias en el hospital, esta cercanía con la muerte, y ver a la muerte como parte de la vida. No es algo extraño, es algo que bendito el momento nos va a tocar vivir, todos nos vamos a morir, ese es un hecho, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis aquí, quiero recordarte algo que me acuerdo que cuando estábamos en esta época de COVID, que platicábamos sobre todo esto, yo en algún momento te pregunté, bueno, como todos sabemos, en esta época de COVID hubo unos beneficios que el gobierno dictaminó para que se pudieran hacer unas pautas, ¿no? Y en este caso era el resguardo. Había gente que si cumplía con ciertos requisitos se podía ir de resguardo para poder estar a salvo sobre esto. Tú reunías las características para irte de resguardo. Y me acuerdo que en una ocasión te pregunté, ¿por qué no? Ahorita prácticamente nos estás contestando, ¿por qué no? Pero bueno, en tu propia palabra, ahorita que ya pasó todo este tiempo, que lo has reflexionado, ¿qué te hizo seguir tu esfuerzo, brindando tu servicio? Y ese esfuerzo que hiciste te ha dado estas experiencias de vida, sí, que te han fortalecido, supongo yo. Pero en ese momento todos tomamos una decisión. Y en su momento tú dijiste, no, yo me quedo. Siento que es importante porque creo que la gran mayoría, cuando está en riesgo tu vida, lo primero que pensamos es resguardarnos. Pero los que tenemos la fortuna de poder brindar nuestro servicio y de trabajar al servicio de este hospital, que es muy importante para México, a veces nos da cierta fortaleza, ¿no? Nos hace pensar un poquito diferentes. Como dices tú, esta experiencia nos hace ver la vida de una manera diferente. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues hoy, de manera como más fría, creo que es la vocación de servicio. Es saber que estás en esta tierra para el otro. Y el otro no solamente es tu familia, el otro es nosotros que estamos al servicio de un usuario, de un enfermo, de una familia que está cursando por una crisis, y emocionarte con esta parte en donde tú vas a servir para algo. Creo que a eso venimos los seres humanos darle sentido a nuestra existencia. Darle sentido. Y pues para mí, vivir para un paciente, estar para una familia que está en una circunstancia de desventaja, pues es importante. Creo que me hace crecer. Ellos me hacen crecer. Y pues eso es lo que uno se lleva en la vida, ¿no? Estas experiencias de ir creciendo con nuestras emociones, en nuestro espíritu, ir dando lo que tenemos, ir dando, pues desde nuestro cuerpo, ¿no? A veces estábamos cansados de, la ciudad no hay transporte, el transporte está mal, a veces no nos dejaban salir en el carro al principio, que ni siquiera el carro podíamos usar, y dice, bueno, cuando no circulaba de estas circunstancias, y decía uno, ay, otra vez, no, creo que en COVID era, vamos, poco a poco fuimos encontrando esa forma de trabajar
también aprendimos a trabajar de manera distinta. No trabajábamos con papel, no trabajábamos con expedientes. Empezamos a trabajar desde otro punto y dije, hay que aprender. Y sobre todo al principio con mucho miedo, ¿no? Aunque fuera con mucho miedo. Pero poco a poco lo fuimos dominando, poco a poco fuimos entendiendo, al mismo tiempo que nosotros hacíamos nuestro trabajo, los médicos en todo el mundo también hacían su trabajo, y nos iban dando información sobre cómo protegernos mejor. Y ya conforme ha pasado el tiempo, pues hemos agarrado esa confianza, ¿no? Que de repente muchas veces nos dicen, oye, no, es que ya te dio COVID y no te da miedo que te dé COVID, y de repente ahora dices, híjole, no, pues ahorita ya lo vemos de una manera diferente. Claro, en el principio a todos nos daba miedo, sí, todos trabajamos con miedo, pero poco a poco hemos ido evolucionando, y sobre todo esa parte que como representante de la institución, esa seguridad que debes de tener y de darle a tu usuario para que esté tranquilo, para que sepa que está en una institución que va a buscar darle soluciones al problema de salud y que va a estar bien tu usuario o el paciente, esa parte te hace ver y transmitir esa seguridad hacia tus usuarios, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que en la vida lo único que tenemos es hoy. Eso nos enseñó Jorge. Lo único que tenemos es hoy y aquí. Y cuando vivimos COVID, yo sabía que solo tenía hoy y aquí. Hoy amanecimos sanos y vamos a seguir dando lo que tenemos, ¿no? Y pues estábamos en un lugar privilegiado. Un hospital, en un lugar privilegiado. Claro que sí. Bueno, así como estas, miles de experiencias. Ok. Lamentablemente, bueno, ya sabemos que el tiempo es corto. Sí. Aunque sea por internet es corto. Pero antes de irnos, hay otras opiniones que me gustaría que las dieras. Ahorita estás estudiando. Te estás capacitando. Sí. En la especialización en mujeres en la UNAM. De igual manera, la verdad es que la vida me va poniendo en el camino que menos imagino, y pues lo voy tomando. Digo, viene, aquí está, lo tomo. Alguien me comentó de la especialización, no estaba en mis planes, y dije, no, ¿cómo es en mujeres? Feminismo, seguramente. ¿Y en qué relacionamos el feminismo? Vamos a romper puertas, a quemar la puerta de Palacio, ¿no? Yo así pensaba. Empecé a estudiar y de verdad mi visión ha cambiado por completo. He aprendido mucho, me ha hecho entrar en shock conmigo, con mis experiencias personales, y hoy veo esta sociedad, por lo menos mexicana, en la que estamos, de una manera muy distinta. Y creo que hoy me considero feminista, sí. Me considero una feminista que está buscando... Con conocimiento de causa. Claro, después de aprender, de leer y de entender por qué existe el feminismo y desde dónde, ¿no? Sí, creo que las mujeres toda la vida hemos estado en una circunstancia de menosvalía frente a los hombres. Sí creo que hay muchas circunstancias que nos han llevado a estar en esta posición. Pero creo que se ha hecho mucho al momento, falta mucho por hacer. Pero hoy creo que hay que mirarnos no desde el sexo. Ni siquiera desde el género, ¿no? Porque sabemos que el sexo es esto que somos, hombre-mujer, con características fisiológicas, biológicas, naturales diferentes, pero que tenemos ambos conocimiento, todos podemos desarrollarnos, tenemos las mismas capacidades. Justo, escuchaba a alguien ahora en el simposio en el hospital que decía,
la diferencia entre hombres y mujeres hoy día es que las mujeres tenemos que hacernos valer y los hombres simplemente valen porque ya son hombres, ¿no? Ya ellos socialmente sabemos bien, el hombre tiene la capacidad, no tiene que demostrar nada, él es hombre, él puede. Las mujeres no, las mujeres tenemos que demostrar que podemos. Y yo creo que hoy día tenemos que ver igualdad. Desde el constructo social, ese es algo con lo que nos van educando, ¿no? En realidad, dentro de esta parte que tenemos que hablar de equidad y de justicia, deberíamos de ser iguales. Esas son las palabras. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Me dijiste, o sea, equidad y justicia, a lo mejor ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Sí. Porque en cuanto a capacidades y habilidades naturales, sí las tenemos, somos iguales. Así tenemos las mismas capacidades para lograr los mismos objetivos. Pero la parte social, que es de equidad y justicia, creo que ahí es donde queda mucho trabajo por hacer, y ahí es donde los que estudiamos estas especialidades tenemos que encontrar la forma de poder transmitir ese conocimiento de una manera práctica. En cada plática, cada vez que viene un usuario me platica todo lo que yo aprendí, en ese momento tengo que darle a entender por dónde podemos ir solucionando este problema. Porque sigue existiendo mucha injusticia en esto. Y también hay que trabajar desde estas marchas que se dan, y todos ocupamos un lugar en el mundo, ¿no? Y creo que estas mujeres que van y marchan y que van y piden derechos, lo hacen desde su sentir, pero la política pública también tiene que tomar cartas en este asunto. Claro. Y estas marchas se hacen para que el Estado nos mire las necesidades de toda la población, claro. No solo de las mujeres, porque, bueno, sí oímos que las mujeres van y marchan porque perdieron a sus hijos. Estos hijos también eran hijos de un hombre, claro, que de igual manera está dolido y de igual manera está vulnerado porque el Estado no hace nada, ¿no? El Estado nos sigue dejando abajo. Sus políticas sociales y económicas del país, de alguna manera, no son las propicias para brindarle estabilidad en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Cómo se llama? Al habitante de este país. Ahorita, de alguna manera, se ha avanzado un poco, pero todavía falta mucho. Pero en ese también no debemos olvidar que no nada más el Estado es el principal responsable. Nosotros tenemos que hacer mucho que educar. Tú sabes, en mi caso yo tengo 2 hombres. Educarlos desde ese punto de vista también al respecto de valores, ¿no? A veces nosotros nos quejamos mucho estando trabajando de que a veces nuestros usuarios no tienen un seguimiento de desarrollo físico, emocional y en todos los sentidos de sus vidas. Vemos mucha gente abandonada. No necesariamente que nadie la vea. Hay abandonos, que aunque estés con ellos presente, pero no formas parte de esa educación. Entonces tenemos que, desde nuestra trinchera, como ciudadano responsable, de ir educando a estas nuevas generaciones con esos valores que refuercen esta equidad. Ahí es otro trabajo extra que tenemos. Es un trabajo extra. Y ahí desde ahí también podemos ir avanzando, porque la construcción de una nación depende de todos. No nada más de nuestros gobernantes, sino de todos. Empezando desde nuestras familias, nosotros. No cambia, porque nosotros somos otras generaciones que fuimos educados con otros valores. Nuestro mundo en su momento arrancó siendo muy diferente al de hoy. Tú bien lo decías, llegaste al hospital y todo era malo. Había mucha tecnología. Antes, cuando íbamos a imaginarnos que íbamos a estar por un canal en internet y que cualquier persona nos podía ver. Así es. En cualquier parte del mundo, en el momento que ellos lo quisieran. Entonces, el cambio que nosotros hemos tenido ha sido grande en la top. No digo que nuestra edad, pero en este tiempo que hemos vivido nosotros, en estos 15 años, ha evolucionado mucho la tecnología y la vida.
Sí, Ahora sí. ellos van a ir transformando su mundo, pero nosotros debemos de ayudarlos creándoles estos valores. Sí, creando estos valores de respeto y de equidad. Creo que cuando existe el respeto, en automático va a venir la equidad, y cuando hay equidad va a haber justicia. Creo que esa es la escalada, ¿no? Así, y estos jóvenes que vienen hoy, en quienes estamos depositando pues nuestra experiencia, ¿no? Lo que vivimos, pues tienen que ir también viendo, estos pasos sí me gustaron, estos pasos no me gustaron, y por aquí vamos a ir, y pues sí, con equidad y con... Sí, y hacerlos conscientes que ellos van a crear su propio mundo, así como nosotros, ya sea, hay que hacer una evaluación ahí, nos lo dejaban nuestros papás de alguna forma, no sé si lo mejoramos o lo empeoramos, pero ellos también tienen que hacer esa evaluación, tener bien plantados sus objetivos hacia dónde quieren llegar. Misión difícil. Yo creo que ni bueno ni malo, que haya sido antes, lo que vivimos antes, lo que vivimos hoy. Lo que vivimos antes fue excelente. Creo que los que nos sentamos, ahora hay muchos memes de los ochenteros, vividos al 100%, disfrutados al 100%. Hoy, este proceso de cambio, con jóvenes totalmente distintos, que se voltean y nos dicen, no papá, eso no, vividos al 100%, y ellos vivirán lo suyo al 100% y bien vivido. Y que lo disfruten, claro. Lo disfrutamos nosotros, claro. Y pues adelante, hoy ellos tienen más apertura a poder elegir, a poderse equivocar y a poder reconstruir, creo yo. Sí, ya afortunadamente nuestras sociedades ya no son tan cerradas, ya no tienen esa barrera para mantenerse en un estado de seguridad aparente, sino que más bien ahora es bien vista este universo de expresiones, ¿no? Y de alguna manera pues todo va a ir llevando su propio cauce y ellos tendrán que construir su nuevo futuro, su nuevo mundo. Pareciera una película de ciencia ficción, pero afortunados nosotros nos ha tocado ver todos estos cambios y creo que en la gran mayoría de todas las generaciones podemos decir lo mismo. No es un ciclo que se va repitiendo, es un ciclo que se va repitiendo. Pero creo que hay algo importante que no podemos dejar, menos los trabajadores sociales, sentir la emoción del otro y tener esta apertura para ser empáticos. En cualquier etapa de la vida creo que es lo más importante, aprender a sentir por el otro, ayudarle en el dolor, a estar del lado del otro siempre en el dolor y a sostenerlo, ¿no? Creo que es parte también de nuestra labor como ser humano, como padre, como hermano, como profesionistas. Claro, porque está la parte técnica, donde hay un manual donde dice qué es lo que tienes que hacer y cómo lo vas a obtener, pero esa parte extra, esa parte importante para poder hacer bien este trabajo es esta parte empática. Esa es empatía. Bueno, Betty, yo te agradezco mucho, realmente ha sido una plática. Podríamos pasar platicando experiencias, horas y horas, porque es un universo de experiencias lo que vivimos en el hospital. Algo que quieras agregar. Gracias a ti. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué te ha dejado a ti la...? Pues yo quiero básicamente es agradecer, en primera instancia agradecer el reconocimiento, estar aquí es un reconocimiento, poder compartir lo que soy, porque creo que esto es lo que soy, es un reconocimiento. Como yo hay muchas más compañeras en el hospital que también tienen muchas experiencias hermosas, duras, de donde han aprendido. Y bueno, cierro con esta parte de agradecimiento a la vida por ponerme en este hospital, hermoso hospital, desde la ciencia creo que es un hospital grande, ¿no? Es un hospital que ve desde un padecimiento muy, muy básico hasta padecimientos muy, muy grandes, ¿no?
agradecida con la vida por haberme permitido esta trayectoria. Hoy ver un quirófano con tanta tecnología también es emocionante. Y estar aquí, en donde jamás nos imaginamos poder llegar a tanta gente por una camarita tan pequeña. ¿No? Creo que agradecida más que nada con la vida, desde en primera instancia, contigo, con el hospital y este camino que he recorrido. Perfecto. Queremos agradecerle a la licenciada Beatriz y le otorgamos constancia, su reconocimiento por ayudarnos, por darnos toda su experiencia. Espero que sea muy entretenido para ustedes, muy educativo, y también les tenemos un pequeño presente. Gracias para el café de las mañanas antes de empezar. No olviden, este es su espacio, un universo de experiencias, y los esperamos cada 14 días aquí con nosotros, con muchos temas. Ustedes pueden dejarnos sus comentarios aquí en la página de Facebook, nosotros los vamos a tomar en cuenta. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, alguna pregunta que tengan, aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, y les deseamos que tengan muy bonita vida, muy bonitas experiencias, y nos conectamos aquí cada 14 días. Gracias.